IVA y retefuente. O sea, puse un ejercicio donde digo que compro de pulpa. Mira, ¿Me escuchas bien? Verónica, vas a dictar un ejercicio donde hay IVA y retención en la fuente, ¿sí o no? Sí, profe, lo que pasa es que tengo dudas si me quedó bueno o me quedó malo. Empecemos, Verónica. Listo. El enunciado, ¿cómo dice? Compra de pulpa de frutas Mm. a semillas LTA por 5 millones de contado, con IVA incluido 19% y retención de 2.5%. Nosotros vimos Bueno, el cuadro de retención en la fuente. sí, señor. Ahora, Pero es que ese no se- lo estamos aplicando todavía, profe. sí, Yo no apliqué retención. venga, vimos retención en la fuente en la clase pasada. No, señor. No, Ah, hemos visto No, eso. solamente vimos lo del IVA. Solo fue lo del IVA. no, Verónica, te agradezco mucho Señor. y me encanta que estés adelantada, pero No, vamos, profe, qué pena, y qué pena también con los compañeros. Lo que pasa es que estaba perdida con el tema, ¿sí? Y busqué unos ejemplos y lo que yo quería saber en el cuadro que yo hice, si sí iba, o sea, si sí iba bien, porque sabía que no recordaba retención de retefuente, perdón. Entonces, pues hice el ejercicio y quería saber si le acerté o si por el contrario tengo que enfocarme más en la clase. bueno, más Era o eso. menos hagamos lo siguiente. Usted los 5 millones los tiene que dividir en 1.19 para saber cuánto vale la pulpa sin IVA. ¿Sí? Sí, señor. ¿Cuánto le dio? Con el IVA 950.000. O sea que le costó 4.050.000 pesos la pulpa. Sí, señor. Bueno, Y le entonces, saqué la retefuente. como estás, mire, como estás haciendo una compra, la llevas por las 6205, los 4.050.000 pesos, más el IVA 950.000 pesos. Todo eso por el débito. Menos, Sí. menos, ojo, 4.050.000 por 2.5, ¿cuánto da? Dame un segundo. 4.050.000 por 2.5, ¿cuánto da? Era 101.250. 100.250, sí. 101.250. Sí, señor. Señor. Quiere decir que el 101.250, que es retención en la fuente, que va por la 23, la lleva por el crédito. Y caja coge los 5 millones y le resta 102.250 y la diferencia es lo que tiene que pagar con caja o con cheque. ¿Listo, Verónica? Sí, señor. Muchas Bueno, gracias. ahí les pedí 5 minuticos para los estudiantes, pero de todas maneras ya tenemos que llegar. Vamos, preguntas. No, profe. Me faltan Profe, estudiantes. con el tema de los códigos, es que yo no sé, yo estoy por ahí mirando una plataforma y yo veo que es que hay demasiados códigos. Veo que son activos, patrimonial y costos de ventas. Todos esos códigos, ¿tenemos que aprendérnoslos o qué? Porque es que la verdad yo veo que eso es una cantidad de números horrible. Se deben de Es que familiarizar con los códigos. normalmente, Ya les expliqué en alguna ocasión. Si no les expliqué, me lo dicen. Que los es que códigos normalmente son... uno no se los aprende todos, ¿no, No, profe? Uno no. siempre trabaja casi siempre y para eso está el plan único de cuenta. Incluso los contadores más especializados siempre andan con el plan único de cuenta a la mano y deben estarlo consultando porque en algún momento los códigos cambian porque tienen, ¿cómo se llama eso? Los particulares hasta el final o al inicio, porque la cuenta en sí es una,
pero tiene, se me olvidó cómo se llama, creo que se llaman prefijos que se le van agregando según los movimientos, según el objeto de la compra o de la venta, ¿no? Vea, lo de los códigos es muy sencillo. Ustedes cojan y observen el plan único de cuenta, el PUC, pero del sector comercial, que es el que prácticamente se da en la universidad. Y ustedes ven toda esa cantidad de números y todos los códigos que empiezan por el número 1 son cuentas que pertenecen al activo. Y cogen todos los códigos que empiezan por el número 2 representan el pasivo. Los códigos que empiezan por 3 representan el patrimonio. 4 ingresos, 5 gastos, 6 y 7 costos. El 8 y el 9 se llaman cuentas de orden. Entonces, ustedes van a averiguar si van a hacer una compra o si van a hacer una venta. Para este primer semestre que apenas estamos dando los primeros pasitos en contabilidad, vamos a decir que cuando hacemos compras, la vamos a llevar por la cuenta 6205. Ojo, por la 6205 cuando compramos bienes para vender bienes. Porque si yo voy a comprar una motocicleta para el servicio de la empresa, y voy a comprar una moto que la voy a utilizar en la empresa como domicilio, entonces ya no es una compra, sino que es una inversión de la empresa y la tengo que llevar por el código 15 que se llama propiedades, planta y equipo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Osvaldo llamando a tierra. Sí, profe. Bueno. Señor Grajales, ¿está entendiendo? Señor. Bueno. Cuando vamos a realizar una venta, vamos a vender lo que compramos, la llevamos por la 4135. Sencillo, no más. Ojo, cuando yo compro para la venta y voy a realizar una venta, busco la 4135. Y en la 4135 me va a mostrar todas las actividades comerciales que yo tengo donde puedo realizar. Por la 4135 vendo comida, vendo equipos de oficina, vendo telas, vendo equipos de ferretería, todo tipo de negocio que tenga, vendo perfumería, vendo medicamentos por la 4135. Hay otros códigos por la 4135 que son empresas que fabrican, ya es diferente. Pero para contabilidad 1, utilicemos la 4135 para la venta y la 6205 para la compra. Me interesa supremamente que ustedes se familiaricen con la contabilidad. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces Profe, vámonos para retención en la fuente, aunque la semana pasada ya alcanzamos a tocarla, ¿sí? ¿O No, no profe, no tocamos alcanzamos. retención en la... ¿Ah? fue lo del IVA, todo lo que Solo tocamos. lo del IVA. Por eso. Si no hay preguntas con respecto al IVA, nos vamos para la clase de retención en la fuente. Tres, 6, 8, 10. Bueno, ahorita me acuerdan para llamar a lista, por favor, porque me falta Yarley. ¿Melissa está? Ni Melissa, ni Yarley. Santiago. Sí, Profe, presente. Santiago. Jorge. Ya había Jorge. Bueno. Vámonos entonces para retención en la fuente, por favor.
Retención en la fuente, dice. ¿Lo leo, profe? Espérenme, yo me ubico en una parte. Martes, contabilidad. Y vaya leyendo, por favor. No, mentira. Retención de la fuente. Es un mecanismo de recaudo anticipado de los impuestos de renta y complementarios Ahí. por el... Ahí. Es un mecanismo de recaudo anticipado de la renta. Por favor, desglosemos ese pedacito como lo podamos entender. ¿Quién me interpreta ese renglón? Mecanismo anticipado de recaudo. Mecanismo anticipado de recaudo ante la renta. El impuesto a la renta. ¿Cómo hago? ¿Están viendo en la retención de la fuente ahí? Sí, sí, señor. ¿Por la pantalla? Ah, no. ¿Cómo hago para compartir la pantalla y si minimicé, hombre? Ay, güey, madre. Más. Participar, detener, invitar participantes. ¿Cómo hago? A compartir, tiene que Sí. abrirla todo. Ábramela. Acá. Sí, ábrala. Compartir pantalla verde. Bueno, miren la pantalla, por favor. Mami, vamos. Vea, está agua caliente, mire. Véala. ¿Ya lo vieron? Sí, Ah, ya. profe, ya lo estamos viendo. Bueno, es mejor así para que sigamos todos lo mismo. Mecanismo de recaudo anticipado, por favor. ¿Quién me explica eso? Pues, profe, lo que yo entiendo de la retención es que es un impuesto que se le saca... No es Profe, un qué pena, impuesto. no es ningún impuesto. Yo tengo entendido que no es ningún impuesto. Tengo entendido que es la retención en la fuente. No sé, creo que siempre cobro anticipado o algo así, no me acuerdo muy bien. Creo que Es siempre que como ahí cobro está, vean, anticipado. les voy a Eso subrayar. no es lo que hace la devolución, la DIAN, profe. Eso no es lo que hace una devolución, algo así, ¿no? Mecanismo de... Por favor, interpréteme en esto, no más. Interpréteme lo que está de color azul. Con palabras de ustedes. No quiero que me no quiero que me hablen con las letras que hay ahí. Interprételo con palabras de ustedes. ¿Qué es retención en la fuente? Como un ahorro. Es cuando, profe, eso es cuando una empresa retiene ese impuesto para después cancelarlo. Un ejemplo, yo cuando tengo una factura, en la factura dice soy autorretenedor. Quiere decir que yo mismo retengo ese impuesto para después cancelarlo. Sí, ahí tiene razón. Pero lo voy a explicar entonces. La retención en la fuente se utilizó simple y llanamente para que cuando las personas estén obligadas a presentar declaración de renta, pues parte del impuesto que tienen que pagar ya lo han pagado porque en el transcurso entre el 1 de enero al 31 de diciembre del mismo año le han sacado una parte del dinero, ya sea por salarios, ya sea por honorarios, ya sea por ventas. Entonces, la DIAN ya tiene una parte de ese impuesto. Y cuando yo voy a presentar la declaración de renta, por ejemplo, dando un caso, tengo que pagar 5 millones de impuestos. Pero en el transcurso del año, en todas mis actividades que realicé en el año, me sacaron el valor de 4 millones por concepto de retención en la fuente. En la declaración de renta voy a presentar lo siguiente. Impuesto a pagar a la DIAN 5 millones.
menos retención en la fuente efectuada, 4 millones. Total a pagar por impuesto de renta, 1 millón de pesos. Eso es lo que significa la retención en la fuente. Un anticipo, un recaudo de anticipo a los impuestos de renta y complementarios. Si yo no presento declaración de renta y me hacen retención en la fuente, pues la DIAN tiene como que si ese fuera el impuesto que uno va a hacer. Aunque hace 10 años ya la DIAN dijo que si una persona natural le hicieron muchos descuentos de retención en la fuente y no tiene que pagar impuesto, pues presente la declaración de renta sin impuesto y solicite la devolución de esa retención en la fuente. La DIAN tiene la obligación de devolverle todo el dinero que le efectuaron a la persona por concepto de retención en la fuente. Profe, y eso sí es posible, viendo que la DIAN para dar dinero es tan difícil. Dijo dos cosas muy grandes. La DIAN es muy dura para pagar. No lo niega. Voy a contar un caso mío. Hace 3 años me tocó ir a la DIAN a Tuluá, que es la que nos corresponde a nosotros por ser la administración 21. Hice el trabajo que tenía que hacer y me encontré con un amigo allá y efectivamente mi amigo, él era el encargado de la retención en la fuente. Le dije, ve, mira, yo llevo 10 años presentando declaración de renta y tengo como 3.800.000 de retención en la fuente a favor. Me dijo, hermano, pues eso es muy pequeñito para la DIAN. Y la DIAN es muy duro que devuelva esa plata. Vea, mire, tenga esta cartilla, bájela por internet, una cartilla, léasela toda y luego presente un proyecto para devolverle. Un proyecto es un cartapacho así, donde tengo que anexar un poco de documentos, todos los papeles donde las empresas me hicieron retención en la fuente. Entonces llevo todo eso allá y la DIAN revisa eso y llama a las empresas si en realidad me hicieron retención en la fuente. Para concluir, es mejor tener ese dinero ahí por si algún día uno tiene que pagar impuesto, pues ahí hay un remanente para que el impuesto no salga tan alto. Pero si hay empresas grandes y muchas empresas, que hacen ese trámite para que le devuelvan el dinero. Pero, profe, yo supongo que esas empresas es porque estamos hablando de miles y miles de millones, porque la retención, la verdad, no es mucho lo que se le saque. No es como Es el muy IVA. poco lo que se saca. Un 10 máximo, un 10% en personas independientes. No es que es relativamente muy poco. La retención en la fuente es, ojo, un recaudo anticipado del impuesto a la renta y complementarios. No sirve, bueno, sí, ¿qué le parece que sí sirve la retención en la fuente para pagar impuesto de IVA? Pero eso sí que es otro problema mayúsculo. Eso es más grave todavía. Tienen que hacer un poco de trámites, tienen que hacer un poco de maromas para que la DIAN acepte que una empresa, ojo, una empresa o una persona natural que tenga un establecimiento de comercio donde compra, vende y tiene que pagar IVA, que con el valor de la retención en la fuente paga el IVA. Son muy esporádicos los casos que se han presentado en Colombia. Pero todo está escrito y todo es posible. ¿Preguntas? Bueno, Profe, siga ¿cómo con la se lectura, sacaría- por favor. ¿Cómo se sacaría pues, esa diferencia? ¿Cómo No. se haría eso? No le alcancé a entender la pregunta porque estaba hablando yo también. Yo digo que, o sea, la ¿Cómo retención en se- la fuente, ¿Cómo se saca esa retención de la fuente? ¿Con qué porcentaje o cómo sería? Eso es lo que vamos a ver ahora en este momento, cómo se efectúa la retención en la fuente, ¿sí? Ah, bueno. Mire, mire aquí abajo este cuadro. ¿Sí están viendo el cuadro? Sí.
Con este cuadro se saca la retención en la fuente y es lo que vamos a ver ahorita. Entonces estamos haciendo acá la definición. Por favor, terminen la de definición. ¿Quién estaba leyendo? ¿Quién estaba leyendo? No, profe, listo. Es un mecanismo de recaudo anticipado de los impuestos de renta y complementarios por el cual una persona retenedor deduce a otra retenido Retenido. un porcentaje determinado del valor por pagar al contado o a crédito en compras o servicios con el fin de consignarlos en un banco autorizado para recaudar impuestos a nombre de la DIAN. Bueno, para tener en cuenta es lo siguiente, un porcentaje determinado del valor a pagar de contado a crédito. De contado a crédito. Se va a hacer una transacción, se va a hacer una compra, una venta. Yo hago una venta. La persona que me está comprando es del régimen común y está obligado a efectuar retención en la fuente, porque los del régimen simplificado no realizan retención en la fuente, aunque ellos tienen un mecanismo para realizar de retención en la fuente, pero muy esporádicos. Por compras no hacen retención en la fuente, un régimen simplificado. Entonces, una persona del régimen común compra a otra persona del régimen común. Y entre régimen común y régimen común se hace retención en la fuente. Sea la compra a crédito o contado, hay que hacer la relación detallada y pagar por concepto de retención en la fuente. Ahí sí tienen que pagar. Por ejemplo, en el mes de marzo la empresa vendió 20 millones a 5 clientes. Y esos clientes le hicieron retención en la fuente, pero eso fue un crédito. Esos clientes que hicieron la compra, está bien que no les pague a la persona que vendió, pero como los que compraron tienen la obligación de hacer retención en la fuente, al menos esa retención en la fuente sí la tienen que consignar y pagar. Porque la presentación de la declaración de retención en la fuente se hace una vez al mes. La del IVA se hace cada 2 meses, pero la retención en la fuente es mensual. Una pregunta, y por ejemplo, si una empresa no hace el recaudo, ¿esto le atrae, digamos, alguna sanción? Sí,